Julia Jackson trabajaba como agente de relaciones públicas en una gran empresa. Siempre era admirada por sus ideas geniales. Sin embargo, desde hacía un tiempo, parecía que la suerte la había abandonado. Siempre aparecía alguien que presentaba opciones similares de promoción antes de que ella llegara a la oficina del director. No entendía cómo sucedía esto y estaba al borde del colapso. El despertador sonó con un molesto pitido, y Julia abrió los ojos con dificultad. Se frunció al estirarse, subiendo las mantas, pero la realidad no le permitía quedarse más tiempo en la cama. Le esperaba un día difícil, y los preparativos matutinos para su hija, Chloe, ya se habían convertido en un auténtico ritual de caos. «Mamá, otra vez no tengo que ponerme», se quejó Chloe, saliendo de su habitación. Julia suspiró profundamente, se levantó sobre el codo y miró a su hija, que estaba en la puerta con un pijama. «¿De qué hablas, cariño? Anoche elegimos un vestido con flores para ti. Pero es muy veraniego. ¿Y si hace frío en la escuela?». Chloe frunció el ceño, cruzando los brazos sobre el pecho. «Ponte un suéter encima», Julia se levantó, frotándose la cara con las manos. «Y por favor, apúrate, o llegaremos tarde». Chloe murmuró algo entre dientes, pero obedeció y se metió en su habitación. Julia fue al baño mientras encendía la cafetera. Solo pasaron 10 minutos, pero el apartamento ya estaba lleno de prisas. Chloe no encontraba los calcetines, y Julia no hallaba su falda gris, que era perfecta para la importante reunión de ese día. «Mamá, ya estoy lista». Chloe salió al pasillo, metiendo libros en su mochila. «¿Me vas a recoger hoy?». «No, cariño, hoy te va a recoger Eva», respondió Julia, poniéndose los zapatos y echando un último vistazo al espejo. «Ah. Pensé que hoy tenía día libre», Chloe frunció el ceño. «Podríamos ir al parque después de que termines de trabajar». «Lo siento, amor, pero hoy tengo que quedarme un poco más», dijo Julia, encogiéndose de hombros. «Pero te prometo que el fin de semana iremos a hacer un picnic». Chloe suspiró, pero asintió. «Está bien, pero lo anoto en la lista de tus promesas». Salieron del apartamento y se dirigieron al coche. Chloe se sentó en el asiento trasero, se abrochó el cinturón y volvió a su pequeña molestia. Julia la miró por el espejo retrovisor. «No estás enojada, ¿verdad?». «Un poco», Chloe miró por la ventana, pero Julia notó una pequeña sonrisa en su rostro. El trayecto hasta la escuela no duró más de 10 minutos. Julia besó a su hija en la mejilla antes de que se bajara del coche. «Te prometo que el fin de semana será el picnic». «¿De verdad?». «De verdad». Julia sonrió. Chloe le hizo un gesto con la mano y corrió hacia la entrada de la escuela. Tan pronto como desapareció tras la puerta, Julia arrancó el coche y se dirigió a la oficina. Se avecinaba un día difícil. Cuando Julia llegó a la oficina, su corazón latía con fuerza. Ya sabía que llegaba tarde, y las palabras de Luisa solo confirmaron sus temores. «Amiga, llegaste tarde otra vez». Luisa estaba junto a la máquina de café, con un vaso de papel en la mano. «El señor Carter está furioso. Te estuvo buscando». «Dios mío, otra vez no está de buen humor». Julia roló los ojos y suspiró cansada. «Sí, y parece que hoy mejor no te cruces en su camino». Luisa dio un cuidadoso sorbo de café. «¿Recuerdas lo que dijo sobre la disciplina?». «Claro, lo recuerdo», murmuró Julia. «Pero no puedo teletransportarme, Luisa. Tengo una hija y tengo que llevarla a la escuela». «Lo entiendo, pero me temo que a Carter eso le importa un comino. Apúrate antes de que rompa todo en su oficina». Julia asintió, pasó rápidamente a su escritorio y dejó su bolso en la silla. Sus manos temblaban de tensión. Tomó la carpeta con el plan y caminó rápidamente hacia la oficina de su jefe. Se detuvo en la puerta, respiró hondo, reunió todo su valor y tocó. «Pase». Sonó una voz fuerte. Abrió la puerta y entró.
Señor Carter, empezó, pero él levantó la mano bruscamente, pidiéndole que se callara. El silencio se volvió tenso. Carter se levantó lentamente, se acercó a la mesa donde había una jarra de agua, se sirvió un vaso lleno y bebió varios tragos largos, como si saboreara el momento. Luego regresó a su silla, cruzó los brazos sobre el pecho y la miró fijamente. «Siéntate», ordenó con voz fría. Julia se sentó con cautela frente a él, apretando la carpeta contra su pecho. «Estoy cansado de tus retrasos», comenzó él finalmente. «Todos los días lo mismo. ¿Alguna vez dejarás de decepcionarme? Señor Carter, usted sabe que tengo que llevar a mi hija a la escuela. Esos son tus problemas, no los míos». Su voz se elevó en un grito. «Si el día laboral comienza a la hora establecida, tienes que estar aquí. Sin excepciones». Julia tragó saliva y asintió. «Espero que al menos me sorprendas con un plan adecuado», continuó él, extendiendo la mano hacia la carpeta. Rápidamente, ella acercó el documento a su jefe. Carter agarró la carpeta, la abrió y empezó a revisar las páginas. A medida que leía, su rostro se fue oscureciendo, sus cejas se fruncían y sus dedos golpeaban nerviosamente sobre la mesa. De repente, cerró la carpeta con fuerza y la lanzó sobre la mesa. «¿Qué es esta tontería?», gritó, lanzando la carpeta en su dirección. «¿Qué te pasa, Julia? Ya has traído las mismas ideas que otros empleados». «No puede ser», Julia tomó los papeles y comenzó a pasar las páginas, desesperada. «He trabajado en esto durante días. Claro, y luego, por arte de magia, alguien me trae lo mismo, pero antes que tú», levantó las manos. «Ya estoy cansado de escuchar esto. Pero, no entiendo cómo puede ser». Su voz temblaba. «No le he mostrado a nadie». «Julia», su voz se volvió fría como el hielo, «estás despedida». Ella se quedó paralizada. «¿Qué?», susurró, como si no pudiera creer lo que oía. «Estás despedida». Carter golpeó la mesa con el puño. «Ya basta de tus cuentos. No voy a seguir tolerando incompetencia en mi empresa. Pero, llevo trabajando aquí 10 años. ¿Y qué importa eso?», la interrumpió él. «Esto es un negocio, no una organización benéfica. Recoge tus cosas y lárgate de aquí». Todo dentro de Julia dio un vuelco. Sentía como las lágrimas se acumulaban, pero no quería mostrar su debilidad frente a él. Levantó la carpeta, se puso de pie bruscamente y salió corriendo de la oficina. En el pasillo, sus piernas temblaron y se apoyó contra la pared, respirando con dificultad debido a la frustración y desesperación. Luisa salió corriendo de detrás de una esquina y se precipitó hacia ella. «Dios. Julia, ¿qué pasó?». Él me despidió», dijo, con las lágrimas cayendo por sus mejillas. «¿Qué? ¿Por qué?». «Él piensa que estoy copiando ideas de otros, pero no es así. No entiendo cómo está pasando esto». Luisa miró alrededor y tiró de Julia por la mano. «Vamos, no puedes quedarte aquí en medio del pasillo. Vamos a la sala de descanso, necesitas calmarte». «No tengo a dónde ir, Luisa. Tengo una hipoteca, tengo una hija. ¿Cómo voy a pagar todo ahora?». Los sollozos se convirtieron en un susurro histérico. «Vamos a encontrar una solución», Luisa apretó su mano con fuerza. «No estás sola, ¿me escuchas?». Pero a Julia le parecía que el mundo se había derrumbado. Todo lo que había construido durante años desapareció en un instante. Y no tenía idea de cómo salir de este abismo. Las amigas fueron a la sala de descanso. Julia se sentó en una silla, abrazando su cabeza con las manos. Su corazón seguía latiendo con fuerza después de la conversación con el señor Carter. Repetía sus palabras una y otra vez, esperando entender cómo había sucedido todo esto. «Entonces, ¿por qué te despidió?». La voz de Luisa la sacó de su aturdimiento. Se sentó junto a ella, sus ojos llenos de sincera preocupación.
Dijo que alguien más le dio las mismas ideas que yo. Pero eso no puede ser, ¿entiendes? Julia sacudió la cabeza, tratando de controlar sus emociones. Yo inventé todo esto. Amiga, ¿y si tus ideas se volvieron un poco clichés? Luisa sonrió, pero se detuvo al ver la mirada fulminante de Julia. ¿Hablas en serio? Su voz tembló de indignación. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde tus últimas vacaciones? Encogió los hombros. El agotamiento no es algo que se deba tomar a la ligera. Luisa, Julia suspiró, sintiendo como la ola de desesperación la inundaba de nuevo. Sabes que me esforcé al máximo. Cada proyecto, cada idea. Pasé noches sin dormir trabajando en las estrategias y luego alguien las robaba. Luisa mordió su labio y desvió la mirada. Claramente estaba guardando algo. ¿Qué pasa? Julia se tensó. ¿Sabes algo? No. No, solo, Luisa dudó, pero al ver que Julia no iba a rendirse, suspiró resignada. ¿Realmente crees que esto es solo una coincidencia? Esas coincidencias repentinas, despidos inesperados. ¿De verdad piensas que es solo casualidad? Julia frunció el ceño. ¿De qué hablas? Solo, Luisa miró nerviosa alrededor, como si temiera que alguien las estuviera escuchando. Ten cuidado. A veces es mejor irse a tiempo que luchar contra algo que no ves. Julia quiso decir algo, pero de repente sintió como las fuerzas la dejaban por completo. Ya basta. Se levantó bruscamente. Tengo que recoger mis cosas. Luisa le ayudó a poner sus pertenencias en una caja de cartón. La oficina parecía haberse detenido, todos sus compañeros parecían evitar mirarla, pero tan pronto como sus miradas se encontraban, rápidamente apartaban los ojos. Julia, alguien murmuró desde el otro extremo de la sala, pero ella no se giró. Al llegar a la puerta de la oficina, se detuvo, respiró profundamente y se dio la vuelta. Adiós, dijo, mirando a todos aquellos con los que había trabajado durante tantos años. Buena suerte. Y sin esperar respuesta, salió, dejando atrás todo lo que alguna vez significó tanto para ella. Julia se subió al coche y agarró el volante con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Miraba al frente, pero su mente repetía lo ocurrido durante el día, la conversación con Carter, la ira, la frustración, la humillación. Golpeó el volante con las manos y apretó los dientes. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vas a seguir adelante? Susurró para sí misma. Maldita sea. Con los labios apretados, Julia giró la llave de encendido y se dirigió a casa. Un dolor pulsante la presionaba en la cabeza, sus pensamientos estaban enredados, pero necesitaba, aunque fuera un momento, calmarse. Llegó a su casa, estacionó y subió a su apartamento con un suspiro pesado. En cuanto la puerta se cerró, el silencio del lugar la envolvió. Sin desvestirse, se sentó en el sofá, mirando fijamente a un punto. Pero no pudo quedarse quieta mucho tiempo, tenía que decirle a la niñera que ya no la necesitaría por ahora. Cogió el teléfono, marcó el número de la señora Harris y acercó el auricular a su oído. Sonaron los tonos de llamada y, al cabo de unos segundos, se escuchó la voz amable de la niñera. «Oh, Julia. Buenos días». «Buenos días, señora Harris», trató de hablar con calma Julia. «Quería avisarle que hoy misma iré a recoger a Choe de la escuela». «¿Todo está bien?». En la voz de la niñera se notaba una preocupación genuina. Julia apretó los dientes antes de responder. «No del todo. Me despidieron, y no sé si podré seguir pagando por sus servicios. Ahora tengo que buscar trabajo urgente». Hubo una pausa, luego la señora Harris dijo suavemente. «Oh, lamento escuchar esto. Usted es una madre maravillosa, Julia, y una mujer fuerte. Estoy segura de que lo logrará. Si alguna vez necesita mi ayuda nuevamente, solo llámeme. Me encanta Choe.
Un calor se extendió por el corazón de Julia al escuchar esas palabras y por un momento se sintió un poco mejor. Gracias por todo, señora Harris, susurró, colgando la llamada. Colocó el teléfono sobre la mesa y lo miró fijamente. Sus pensamientos volvieron a dar vueltas en su cabeza. Sin trabajo, sin ingresos estables. ¿Cuánto tiempo podrá mantenerse? ¿Cómo le explicará a Choe que su vida puede cambiar? Respiró profundamente y exhaló. El pánico no la ayudará. Necesitaba actuar. Julia abrió su laptop y comenzó a buscar ofertas de trabajo. Rápidamente abrió un sitio web de empleos y recorrió los anuncios. A primera vista, había algunas opciones adecuadas. Marcó el número de uno de los empleadores y esperó la respuesta. Hola, empresa Marketing Plus, le escucho. Buenas tardes, me llamo Julia Jackson. Me gustaría postularme para la vacante de gerente de relaciones públicas. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Perdón, ¿cómo se apellida? Jackson. Julia Jackson. Un segundo de silencio, luego una voz seca respondió. Lamentablemente, la vacante ya está ocupada. Que tenga un buen día. Se oyeron los tonos de corte. Julia frunció el ceño. ¿La vacante está ocupada? Acaba de aparecer en el sitio web. Se encogió de hombros, pasó al siguiente anuncio y volvió a marcar el número. Buenas tardes, Agencia Soluciones Creativas. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, soy Julia Jackson. Soy especialista en relaciones públicas y estoy interesada en su vacante. Oh. Perdón, pero la posición ya está cerrada. Julia apretó el teléfono. ¿Otra vez? ¿Otro rechazo justo después de decir su nombre? ¿Qué está pasando? Probó con 3 empresas más y, cada vez, recibió la misma respuesta. Nadie quería ni siquiera considerar su candidatura. ¡Qué raro! ¿Qué pasa?, murmuró mientras cerraba la laptop. Su corazón latía con fuerza en su pecho. No podía creer que todo estuviera saliendo tan mal. Sentía que alguien le estaba cerrando las puertas a propósito. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? Miró hacia arriba y vio el reloj. Ya era hora de recoger a Choe. Dejó de lado todos los pensamientos preocupantes, agarró su bolso y salió del departamento. Lo que fuera que estuviera sucediendo, no iba a dejar que destruyera la vida que tenía con su hija. La esperaba una conversación difícil, pero antes que nada, debía poner una sonrisa para Choe, porque la niña no debía ver a su mamá quebrada. Cuando Julia llegó a la escuela, su corazón se apretó. Chloe estaba en la entrada, sonriente y feliz, con su mochila al hombro. Cuando vio a su mamá, sus ojos brillaron de alegría y corrió hacia el coche. Julia no pudo evitar sentir cuánto deseaba que ese momento fuera especial, a pesar de todo lo que estaba pasando. «Mami, si pudiste venir por mí», exclamó Choe, abrazándola. Julia la apretó contra su pecho, sintiendo como algo de calor aparecía en su corazón. A veces, su pequeña era lo único que le daba fuerzas para mantenerse firme. «Sí, cariño». «Lo logré», respondió Julia, tratando de sonreír. Pero incluso en su voz había una nota de tensión. Se subieron al coche, y mientras Julia intentaba concentrarse en la carretera, Chloe ya la observaba atentamente. «Mami, ¿pasa algo?» «Estás un poco triste», dijo Chloe, su voz llena de preocupación, pero también de una inocencia infantil. Julia sintió como su corazón se detenía un segundo. No quería que su hija se preocupara por ella. Por más que intentara ocultar sus sentimientos, Chloe siempre notaba cuando su mamá no estaba bien. «Oh, cariño. Me despidieron del trabajo». Julia lo dijo casi en un susurro, mirando al espejo retrovisor, pero su mirada no podía ocultar el peso que la llenaba. Chloe permaneció en silencio un momento, aparentemente sin entender de inmediato lo que eso significaba. «¿Te despidieron? Pero,
Pero tú siempre decías que el trabajo era todo lo que te gustaba. Chloe miró sorprendida a su mamá. Julia contuvo un suspiro y miró a su hija. No podía permitirse llorar, no podía permitir que Chloe se angustiara aún más. Sí, cariño, yo también pensaba eso, pero así es a veces. A veces, a pesar de todo lo que haces, todo cambia. Pero no te preocupes, encontraremos una solución, te lo prometo. Ya sabes que siempre encuentro una salida, ¿verdad? Chloe apretó los labios, pero sus grandes ojos seguían mirando a su mamá con total confianza. Parecía que quería decir algo, pero no encontraba las palabras. En lugar de eso, simplemente le tomó la mano. Mamá, no te pongas triste, por favor. Seguro que lo lograremos, ¿verdad? Dijo Chloe, un poco titubeante. Julia sintió como su corazón se apretaba. Sabía que Chloe no podía entender completamente lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo, ese momento era importante, su hija trataba de apoyarla de la mejor manera que podía. Claro, cariño, respondió Julia, sonriendo, pero no con mucha seguridad. Lo lograremos, como siempre. Cuando llegaron a casa, Julia sintió que el hogar se sentía aún más vacío de lo habitual. El silencio era aplastante. Se quitó el abrigo y fue a la cocina, donde había una taza de té frío. Todo parecía tan común, pero su corazón no podía creer que todo iría bien. No tenía idea de cómo pagaría el alquiler ni cómo conseguiría comida para las próximas semanas, al menos hasta que encontrara trabajo. Chloe estaba sentada a la mesa, dibujando, pero no dejaba de mirar a su mamá de reojo. Julia se sentó junto a ella y observó su dibujo. «Te queda tan bien, Chloe. Eres muy talentosa», dijo Julia con ternura en su voz, tratando de distraerse de sus propios pensamientos. Chloe sonrió felizmente, pero enseguida volvió a ponerse en el rol de apoyo. «Mamá, yo también puedo ayudar. No te preocupes, siempre lo logramos juntas». Julia sintió cómo las lágrimas se acumulaban, pero no podía permitirse ser débil. En lugar de eso, se levantó y se dirigió al ordenador. Tenía que seguir buscando trabajo. Abrió las páginas de vacantes y comenzó a llenar solicitudes. Carta tras carta, envió su currículum a 5 diferentes empresas, esperando al menos una respuesta. La esperanza era frágil, pero, a pesar de todo, no podía darse por vencida. De vez en cuando, escuchaba a Chloe preguntando o contando algo, pero Julia apenas podía concentrarse en sus palabras. Todo lo que veía frente a ella eran las líneas en la pantalla, donde intentaba demostrar que aún podía lograr algo. Pero nada de eso traía alivio. Rechazos por todas partes, y eso solo empeoraba las cosas. Pasaron varias horas y Julia finalmente entendió que ese día no tendría suerte. Cerró la laptop y miró a Chloe, que seguía sentada a la mesa, dibujando algunos cuadros fantásticos. «Chloe, ¿te gustaría cenar?», preguntó Julia, sintiendo cómo su voz se hacía cada vez más baja. «Mamá, sí». Más tarde, durante la cena, Julia intentaba concentrarse en Chloe, en lo que importaba en ese momento, mantener la calma y no mostrarle a su hija cómo ella sentía toda esa presión. Chloe le contaba sobre sus amigos, sobre cómo estaban aprendiendo nuevas palabras y cómo en su clase había llegado un nuevo animalito, un cobayo. Julia la escuchaba, pero sus pensamientos seguían en los currículums y los rechazos. Pronto, la cena terminó, y Chloe se fue a su habitación, dejando a Julia sola en la mesa. La mujer se sentó nuevamente frente al ordenador. No podía permitirse rendirse. Al final, debía sobreponerse por su hija. Envió algunos currículums más y cerró la laptop. A la mañana siguiente, Julia se despertó con una sensación pesada. Primero, como siempre, se estiró, se frotó los ojos y miró el reloj. 7:30, el sol brillaba a través de la ventana, pero a ella no le importaba la belleza, aunque trataba de ocultar su tristeza. Todos sus pensamientos volvían a centrarse en lo mismo, el trabajo.
Estiró la mano para tomar el teléfono y abrió inmediatamente el correo. Varios correos nuevos. Toda su esperanza de que alguien respondiera desapareció cuando leyó otro mensaje de rechazo. «Qué suerte tengo», susurró Julia para sí misma. Dejó el teléfono y fue a la cocina. Chloe ya estaba sentada en la mesa, sujetando su mochila de dibujos animados entre los dedos. Hoy llevaba su vestido favorito con flores rosas y su rostro brillaba de felicidad. Parecía que el mundo para ella era mucho más sencillo que para Julia. «Mamá, ¿no me has preparado el desayuno?». Chloe la miró entrecerrando los ojos. Julia sonrió. «Claro, cielo, ahora lo hago. No te preocupes». Se acercó a la estufa y comenzó a preparar una tortilla. «¿Y cómo fue tu día en la escuela ayer?». «Muy bien. Hoy vamos a aprender nuevas aves, mamá. Son tan graciosas». Chloe saltó en su lugar, lo que hizo reír a Julia. Sabía que Chloe era la mayor fuente de luz en su vida, pero con cada día sentía como esa luz se apagaba. No podía hablar de esto con su hija. Simplemente porque Chloe aún era demasiado pequeña para entender. Después del desayuno, después de un rato de silencio y reflexión, Julia decidió que irían al mercado. Ese era el momento en que podía olvidar por un rato los problemas, ocuparse de las cosas del hogar y estar cerca de su hija. Julia y Chloe solían ir allí a comprar productos frescos. A Chloe le encantaba caminar entre el bullicio y las vitrinas brillantes y a Julia simplemente le gustaba elegir los productos. ¿Quieres ir al mercado?, preguntó Julia mientras sacaba su bolso del armario. Chloe saltó al instante y corrió hacia ella. «Sí, sí, sí. Mamá, quiero ver a los pajaritos y también venden esos dulces frutos secos, ¿te acuerdas?». Su rostro se iluminó y en él brillaba la luz de su despreocupación infantil. «Claro, me acuerdo», respondió Julia, mirando a su hija. «Pero recuerda, solo vamos a comprar verduras y frutas, no nos quedemos mucho rato». Se subieron al coche y Julia sintió como la tensión dentro de ella comenzaba a disminuir un poco. Pasar tiempo con Chloe siempre era agradable y le gustaba. El mercado estaba lleno de gente, ruidoso, pero fue en ese ambiente donde Julia podía sentirse parte de algo normal. Las multitudes, los regateos, las preocupaciones cotidianas, todo eso le daba una cierta calma. En el mercado, como siempre, había coloridas tiendas de frutas y verduras. Chloe saltaba cerca, parloteando, como siempre, sobre algo suyo. «Mamá, ¿puedo comprar algunas peras?», preguntó, señalando una gran canasta de frutos jugosos. «Claro, pero no te excedas», respondió Julia, abrazando a su hija cariñosamente. Cuando pasaron por varias tiendas, Julia sintió como su atención se desviaba hacia una figura de una anciana. Una gitana con ropa colorida estaba sentada en la esquina del mercado, observando atentamente a las personas que pasaban. Su mirada era penetrante y profunda, y tenía varias cartas y extraños amuletos en las manos. Al acercarse más, Julia notó que llevaba muchos brazaletes y anillos, lo que creaba un ambiente misterioso. «Mamá, mira esa abuela, ¿es como una maga o algo así?», preguntó Chloe, viendo a la mujer y sin dejar de tirar de la mano de su madre. Julia observó con más detalle y vio que la gitana sostenía algunas cartas y tal vez no le importaba quién estuviera frente a ella. «Chloe, no te acerques a ella», dijo Julia suavemente, aunque no podía entender por qué no quería que su hija hablara con la mujer. Pero Chloe, como siempre, era curiosa. De repente, se perdió entre la multitud. La niña buscó a su madre con la mirada, su corazón latía tan rápido que parecía que iba a salirse. «Quítate el brazalete que te dio la amiga de mamá», dijo la gitana. Chloe se detuvo, mirándola sorprendida. Esas palabras sonaban demasiado extrañas. El momento fue tan inesperado que la niña no pudo responder de inmediato. «¿Qué?», pudo decir Chloe, mirando fijamente a los ojos de la mujer. Pero la gitana,
como si no hubiera notado su reacción, desapareció de repente en la multitud, disolviéndose como niebla. Chloé estuvo unos momentos de pie, atónita, mirando a su alrededor, intentando entender a dónde había ido la extraña mujer. Cuando Julia llegó junto a su hija, Chloé estaba aterrada. «Dios mío, Chloé, me asustaste mucho», dijo Julia, abrazándola rápidamente. «¿Dónde te habías metido?» «Mamá, solo me distraje un poco y ya no te encontraba». Chloé, ligeramente confundida y con miedo en la voz, se aferró a la mano de su madre y siguió mirando a su alrededor. Apuraron el paso hacia el coche y de camino a casa, Chloé seguía pensando en lo que había sucedido. Cuando regresaron a casa, Chloé se dirigió directamente a su habitación, donde se sentó junto a la ventana y comenzó a mirar el brazalete que le había dado Luisa, la amiga de su madre. Era un pequeño brazalete con cuentas grandes y planas. Lo giraba en sus manos, a veces presionándolo contra su rostro, como si intentara entender su significado. Después de pensarlo un poco, Chloé se quitó el brazalete y lo puso en una estantería, como si estuviera guardando algo importante, aunque no podía explicarse por qué lo sentía. Por la noche, Luisa vino a visitarlas. Julia se alegró mucho de verla, ya que su amiga siempre sabía cómo distraerla y apoyarla en los momentos difíciles. La invitó a la cocina, donde rápidamente prepararon té y se sentaron a la mesa. «No vas a creer quién te reemplazó», comenzó Luisa, abriendo mucho los ojos y apretando los labios, como si fuera algo increíble. Julia levantó las cejas, lista para escuchar. «Vamos, no me hagas esperar», la animó Julia, sintiendo que su amiga estaba a punto de compartir alguna novedad importante. Luisa suspiró, como si estuviera liberándose de un pesado secreto. «La amante de tu exmarido», dijo, y su voz llevaba un tono sorprendido. Fue como un rayo. Julia se quedó inmóvil. Su mano con la taza se quedó suspendida en el aire. No podía creer lo que oía. Sus ojos se abrieron de asombro. «¿Qué?», exhaló, incapaz de contener sus emociones. «No puedo creerlo». «¿Pero cómo llegó ella allí?». Luisa se apoyó en la mesa, entrelazando las manos, lista para contar más. «Yo tampoco lo sé. Pero resulta que ella había estado trabajando, pero a distancia, durante varios meses», explicó Luisa, levantando las manos. «¿Te lo imaginas?». «¡Qué perra!». Julia bajó la cabeza, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Siempre había muchas mujeres alrededor de su exmarido, pero pensar que una de ellas ahora trabajaba en su lugar era insoportable. Trataba de calmarse, pero la rabia y la ofensa llenaban su pecho. «No puedo creerlo, ¿cómo es posible?», dijo Julia, levantando la mirada hacia Luisa. «Ay, amiga, yo misma no lo entiendo». Julia cerró los ojos, sintiendo cómo la ola de emociones la envolvía. Recordaba aquellos años en los que su familia parecía feliz. Pero un día se enteró de que él tenía una amante y Julia con Chloé dejaron su casa. «Es un verdadero shock», dijo Julia en voz baja, sintiendo cómo su voz temblaba. «No sé cómo reaccionar ante esto». Luisa miró a su amiga, su mirada era suave, compasiva. «Es cierto que la vida no siempre es justa», dijo ella, haciendo una pausa. «Pero eres fuerte, Julia. Lo superarás». Julia suspiró, pero su rostro seguía fruncido. No estaba lista para olvidar a esa mujer y toda esa historia. Todo era demasiado doloroso. ¿Por qué Carol no me dijo que alguien estaba trabajando de forma remota? ¿Por qué me ocultó esto?, se preguntaba Julia, sin encontrar respuestas. Luisa puso su mano sobre la de Julia, tratando de ofrecerle apoyo. «Porque todo esto es un juego sucio», respondió Luisa. «Pero no debes involucrarte en ello. Tienes a Chloé. Debes cuidar de ti y de ella. No dejes que esa mujer te robe la paz». Julia asintió, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero intentó controlarse. Luisa siempre estaba ahí para apoyarla, pero esta vez era especialmente importante. «Gracias, Luisa».
tienes razón. Debo pensar en Choe, dijo, intentando sonreír. Pero por dentro había demasiada rabia y confusión. ¿Por qué todo había salido así? ¿Cómo había llegado ella a esta situación? Bueno, brindemos porque todo se solucione, dijo Luisa, levantando su taza de té. Por nosotras, respondió Julia, un poco más animada, pero su voz seguía llena de tristeza. En ese momento, su conversación fue interrumpida por Choe, quien entró corriendo en la cocina. «Mamá, mira», exclamó la niña, sosteniendo en sus manos algo que parecía ser piezas desarmadas. Julia se giró, sintiendo que algo no estaba bien. Chloe parecía preocupada, sus ojos estaban llenos de asombro y en las manos de la niña había un brazalete desarmado. «¿Qué es esto, Chloe?», preguntó Julia, levantándose de su asiento. La niña puso las piezas metálicas sobre la mesa. El brazalete que Luisa le había regalado a Chloe estaba desarmado y entre los pequeños y brillantes elementos, Julia notó algo extraño. Varias microchips, una pequeña cámara y un micrófono. Luisa, sentada junto a Julia, rápidamente tomó algunas piezas y, al mirarlas, abrió la boca de asombro. Esto es una mini cámara y un micrófono», exclamó, mirando sorprendida los objetos en sus manos. «¿De dónde los sacaste?». «Del brazalete que me diste», respondió Choe, con una ligera preocupación en su voz. Luisa se quedó en silencio por un momento, sin poder comprender cómo era posible. «No entiendo, ¿cómo puede ser esto?», finalmente dijo, sus ojos bien abiertos. Julia estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. «Luisa, ¿no quieres explicar algo?», preguntó, mirando a su amiga, tratando de reunir sus pensamientos. Luisa se encogió de hombros, desviando la mirada, como si tampoco supiera qué estaba pasando. «Yo, no entiendo nada», su voz sonaba desconcertada, pero con una creciente preocupación. Julia, sintiendo cómo la ira y la inquietud crecían en su pecho, hizo una pregunta más. «¿Dónde conseguiste este brazalete?». Su tono era firme y no ocultaba su descontento. «Vas a regañarme», dijo Luisa, pero era evidente que ella misma no sabía cómo reaccionar ante la situación. «Pero este brazalete me pidió entregárselo a Choe, su padre». Julia se cubrió la cara con las manos, sin poder creer lo que escuchaba. Sentía como si su mundo se estuviera derrumbando. «Oh, Dios, ahora entiendo por qué mis ideas llegaban a Carter antes que yo», suspiró Julia pesadamente, sintiendo cómo la tensión interna se convertía en rabia. «Todo este tiempo me estuvo vigilando». «No. ¿Tú crees?». Luisa intentaba entender la situación y hacer conexiones en su mente. «¿Entonces yo soy la culpable de todo esto?». No. Julia dio un paso hacia Luisa, intentando calmarla. «No te culpes». «Sí, amiga, yo fui la que le di a Chloe ese maldito brazalete», dijo Luisa, pero en su voz no había reproche, solo irritación y preocupación. Un silencio pesado cayó sobre la cocina. El aire parecía más denso, y cada una de ellas intentaba entender los nuevos hechos que literalmente estaban destrozando sus vidas. Julia dio varios pasos hacia el fregadero y se sirvió un vaso de agua. Sus manos temblaban un poco, pero se obligó a beber algunos sorbos, tratando de calmarse. Pensamientos caían en su cabeza. Si su exmarido realmente estaba detrás de esto, entonces todo era mucho más complicado de lo que pensaba. «Tenemos que hacer algo», dijo Luisa, su voz sonaba decidida, pero aún había una sensación de ansiedad en ella. Julia solo asintió, pero su rostro seguía tenso. Aún no podía creer que todo esto estuviera sucediendo en su vida. «Sí, ¿pero qué?», dijo en voz baja, tomando otro sorbo de agua y tratando de ordenar sus pensamientos. Luisa miró alrededor, como si buscara una respuesta en el aire, pero el silencio seguía presionando sobre ellas. La incapacidad de encontrar una explicación solo empeoraba la situación. «¿Sabes qué? Mañana voy a ir a verlo»,
dijo Julia, interrumpiendo de repente el silencio. Luisa se giró hacia ella, sorprendida por su determinación. ¿Por qué?, preguntó, sorprendida. Dijiste que no querías hablar con él. Quiero descubrir qué es lo que quiere de nosotras, respondió Julia con firmeza. Su mirada estaba decidida, ya no podía dejar que todo esto siguiera así. Luisa se dio vuelta, nerviosamente jugando con la taza de té. Sabía que esta decisión no sería fácil, pero era necesaria. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó con cautela. Sí, respondió Julia. Necesito saber qué está planeando. No voy a dejar las cosas como están. Un silencio volvió a caer en la cocina. Luisa miró a su amiga, luego a Choe, que observaba la conversación con inquietud, y no pudo evitar sentir que la situación se volvía cada vez más confusa. A la mañana siguiente, muy temprano, Julia estaba al volante, observando atentamente la carretera. Chloe ya estaba en la escuela, y a pesar de la agitación de la mañana, sus pensamientos volvían a los eventos de ayer en la cocina. El brazalete desarmado, el micrófono, la cámara. Todos esos detalles no dejaban de atormentarla. Pero el día de hoy debía aclarar todo. Sabía que debía encontrarse con Brandon. Tenía que descubrir qué quería él de ellas. La oficina de Brandon estaba ubicada en el centro de la ciudad, en el corazón del distrito financiero. No era solo una oficina, era un monumento a su éxito, un edificio de vidrio con vistas panorámicas, oficinas lujosamente decoradas y un personal tan profesional que casi parecía invisible. Julia estacionó el coche, inhalando profundamente antes de salir. Sentía cómo aumentaban la nerviosidad y la ira. Aunque ya no le tenía miedo, los recuerdos de lo que Brandon era capaz de hacer despertaban en ella sensaciones desagradables. Cuando entró en su oficina, Brandon estaba sentado en su silla y hablaba por teléfono. Ni siquiera levantó la vista, continuando su conversación. Julia permaneció junto a la puerta, escuchando, hasta que escuchó cómo él dijo adiós y colgó. «Oh, Julia, también me alegra verte», dijo Brandon, esbozando una sonrisa satisfecha. Su voz era casi juguetona, y su forma de hablar seguía siendo tan autoritaria como siempre. Julia no respondió. Simplemente se plantó frente a su escritorio, sintiendo como todo dentro de ella hervía. «¿Y qué te trae por aquí?», preguntó él, cruzando los brazos sobre el pecho. Julia lo miró con una mirada llena de ira y resentimiento. «Tú ya sabes por qué estoy aquí». Dio un paso al frente. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué todos estos juegos? ¿Qué quieres de nosotros?». Brandon sonrió, levantando una ceja, como si ya hubiera anticipado su pregunta. «Julia, siempre tan directa», dijo, levantándose de la silla y acercándose a ella. «Me gustas así». Pasó los dedos por su mejilla. Julia se estremeció, apartándose de su toque. «No me toques». Su voz se volvió más firme, llena de desdén. «Sé que fuiste tú quien hizo todo para que me despidieran y para que pusieran a tu puta en mi lugar». Brandon se rió, volviendo a sentarse en su silla y cruzando las piernas. «Qué perspicaz», dijo con sarcasmo. «Siempre has sido demasiado inteligente». «No perdamos el tiempo con cháchara vacía», dijo Julia, sus ojos brillaban de determinación. «Vamos al grano. ¿Qué quieres de nosotros?». «Quiero que tú y Chloe volváis a casa», dijo él, sin ocultar su intención. Su voz se volvió sorprendentemente suave, lo que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Julia. Ella sonrió con desdén, cruzando los brazos sobre el pecho. «Eso es imposible», se burló. «Sabes que no puedo volver». «¿Por qué?». Brandon la miró con una ligera expresión de sorpresa. «¿Acaso piensas que no puedo convencerte?». Julia suspiró, mentalmente preparándose para una conversación que no quería tener. «¿Me ofreces volver a casa solo porque tienes algún interés?». Lo miró a los ojos, sin miedo. «¿Pero qué es lo que realmente quieres de nosotros, Brandon?».
Él sonrió, pero su sonrisa estaba vacía y fría. No eres tonta, Julia, dijo. La próxima semana viene un socio comercial. Para él, los valores familiares son muy importantes. Julia se tensó. Había escuchado ese nombre antes y hasta se había reunido con él personalmente. Señor Lee, dijo. Entonces, ¿es él quien quiere vernos? Brandon asintió. Sí, precisamente él. Le caíste muy bien la última vez, dijo Brandon, disfrutando de cada palabra. Julia sintió un malestar. Pensó que la estaba usando a ella y a Choe para complacer a su socio, pero ¿y después qué? ¿Y qué pasará después? Preguntó, tratando de no revelar sus pensamientos. Brandon la miró con calma y respondió. En una semana se irá y tú podrás volver a tu pequeño apartamento, como siempre. No habrá complicaciones. Todo será como antes. ¿Y si me niego? Se burló ella. Entonces el tribunal se llevará a Choe, porque dudo que una madre desempleada pueda darle todo lo que necesita. Julia se quedó pensativa por un momento. Estaba intentando manipularla de nuevo. Ya estaba harta de sus juegos, pero sabía que debía ceder para saber más. Trato hecho, dijo, sonriendo fríamente. Pero tengo una condición. Brandon levantó una ceja, interesado. ¿Cuál? Preguntó, con una sonrisa burlona, listo para aceptar cualquier condición. Julia lo miró directamente a los ojos. Después de esto, te olvidas de nosotros para siempre, hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Y además, trabajaré en tu empresa. Así que tenlo en cuenta. Brandon se rió, sorprendido por su audacia. Oh, me sorprendes, Julia, dijo con una ligera admiración en su voz. Bueno, trato hecho. Le extendió la mano. Julia la tomó, y sus manos se estrecharon firmemente. La tarde caía sobre la ciudad cuando Julia y Choe regresaron a la casa de Brandon. ¿Estás lista?, le preguntó Julia a Choe cuando llegaron a la puerta. Sentía como la ansiedad se acumulaba en su pecho, pero trataba de mantenerse firme. Choe, por su parte, parecía un poco desconcertada, pero cuando entró en la casa, su rostro se iluminó de alegría. Sí, mamá, estoy lista, dijo la niña, avanzando con confianza por el pasillo. Hace mucho que no estaba aquí. Julia la observaba, sin saber qué decir. Esta casa había sido para ella un lugar donde alguna vez soñó construir un futuro, pero ahora era solo un recordatorio de sus errores pasados y sus esperanzas perdidas. En cuanto entraron, Choe corrió hacia el comedor, donde Brandon estaba sentado en una silla, bebiendo vino. Se levantó instantáneamente al escuchar sus pasos. «Papá, te he extrañado tanto», dijo Choe, corriendo hacia él y abrazándolo fuertemente. Brandon sonrió ampliamente, su rostro cambiaba cuando miraba a su hija. Julia sentía su mirada sobre ella, pero no dejaba que sus emociones la dominaran. «Yo también, pequeña», respondió él, acariciándola en la cabeza. «¿Cómo estás? ¿Todo bien?» «Sí, todo está bien», respondió Choe, separándose de su abrazo y lanzando miradas a Julia llenas de preguntas. «¿Te ves bien?», dijo Brandon a Julia, acercándose. Su voz tenía un tono cálido, pero Julia sabía que detrás de eso había una amenaza sutil. Julia sintió ligeramente, sin atreverse a decir nada. Un fuego interno ardía dentro de ella, pero trataba de controlar sus emociones. «¿Puedo ofrecerte algo de comer?», dijo Brandon, notando cómo Julia se mantenía tensa. «¿O tal vez necesitas algo después del viaje?» «No, gracias», respondió Julia, notando de inmediato cómo Brandon se tensaba ligeramente. Sabía que todo esto era solo un acuerdo temporal, pero no estaba dispuesto a admitirlo en ese momento. En lugar de eso, quería disfrutar del momento, especialmente de este regreso fugaz. A la mañana siguiente, tan pronto como amaneció, Julia y Brandon ya estaban en el coche, camino al aeropuerto.
Chloe se quedó en casa con la niñera, y Julia no podía deshacerse de la sensación de que ese día marcaría un punto de inflexión. Trataba de mantenerse tranquila, pero en el fondo sentía una inquietud vaga. ¿Está segura de que todo va a estar bien?, preguntó Brandon, mirando hacia ella con rapidez mientras salían a la autopista. Sí, respondió Julia, sin apartar la vista de la carretera. Solo vamos a encontrarnos con el señor Lee, discutir el proyecto y ya. Tú mismo dijiste que esto es importante para ti. Brandon asintió, pero en su voz se escuchaba cierta inseguridad oculta. Está bien, añadió, volviendo su mirada a la carretera. Cuando llegaron al aeropuerto, Julia notó de inmediato cómo se destacaba el señor Lee entre la multitud. Era alto, con un traje impecable y una mirada tranquila pero suficientemente penetrante. Su aparición atrajo la atención de inmediato y, a pesar del ambiente de negocios, alrededor de él parecía haber una ligera aura de grandeza. Julia, un placer verte, dijo el señor Lee, acercándose con una amplia sonrisa. Su voz sonaba cálida, educada, pero también mostraba interés en la cooperación. Igualmente, señor Lee, respondió Julia, sintiendo cómo la tensión se aliviaba, pero solo por un momento. Brandon asintió educadamente y extendió su mano. Un placer recibirte nuevamente, dijo, sonriendo moderadamente. El señor Lee respondió de la misma manera, su mirada se detuvo sobre Brandon un poco más de lo necesario, pero fue algo insignificante. Espero que tu viaje haya sido agradable, comentó Brandon mientras se dirigían hacia la salida del aeropuerto. Sí, todo bien, respondió el señor Lee. En el coche, de camino al restaurante, Julia sentía cómo la tensión en el aire se volvía cada vez más palpable. El señor Lee, sentado en el asiento delantero, seguía hablando sobre el proyecto, pero Julia sentía que todo eso era solo una fachada para ocultar sus verdaderas intenciones. Era demasiado inteligente, demasiado experimentado. Me interesa mucho saber cómo ven ustedes nuestra cooperación, dijo el señor Lee, inclinándose ligeramente hacia adelante. He estudiado su empresa durante un tiempo y me gusta cómo trabajan. Pero me gustaría entender qué potencial ven en sí mismos. Julia miró a Brandon, quien parecía mantenerse a distancia, sin intervenir en la conversación. Podemos ofrecerte excelentes condiciones para el desarrollo, respondió Julia, tratando de sonar segura. Sabemos lo importantes que son los valores familiares, y es sobre eso sobre lo que podemos construir algo duradero y sostenible. Perfecto, dijo el señor Lee, sonriendo. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. Poco después llegaron al restaurante, y la atmósfera aquí era completamente diferente, relajada, refinada y a la vez tensa. El señor Lee era el tipo de persona que podía mantener todo bajo control, y había algo cautivador en eso. Por favor, siéntense, dijo Brandon, señalando la mesa. Se sentó rápidamente junto a Julia, y el señor Lee se acomodó frente a ellos. El camarero trajo el menú, y comenzó el juego tradicional para los hombres de negocios, discutir sobre comida y bebidas. Pero Julia sabía muy bien que esa conversación solo era una tapadera para propuestas de negocio mucho más serias. Entiendo que para ustedes es importante combinar calidad y valores familiares, continuó el señor Lee, sin apartar la vista de Julia. Tenemos un proyecto que, estoy seguro, beneficiará a todos. Y estoy convencido de que, como familia, pueden jugar un papel importante en este proceso. Brandon permaneció en silencio, con las manos firmemente sujetando su copa, como si intentara evitar algo. Estamos listos para cualquier condición, respondió Julia, sin apartar la mirada del señor Lee. Lo principal es la estabilidad y los resultados a largo plazo. Claro, dijo el señor Lee. Y tal vez, para eso, también vale la pena pensar en los intereses personales. Las relaciones familiares pueden jugar un papel clave en los negocios. Julia sintió cómo su corazón aceleraba. Sabía que su familia se había destruido hace mucho tiempo y ahora solo jugaban el papel de marido y mujer. ¿A qué te refieres?,
Preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. El señor Lee se reclinó tranquilamente en su silla. Creo que deberían demostrar cuán fuertes son sus lazos familiares. Es importante que la familia esté visible. Quiero ver que todo está bien con ustedes. Julia sintió que su voz vacilaba al intentar mantener la calma. Entiendo. Estamos listos para mostrar todo lo que sea necesario, dijo, aunque su mundo interior estaba lejos de ser tranquilo. El señor Lee sonrió. Bien. Estoy seguro de que podemos construir un camino hacia una cooperación a largo plazo. Cuando el señor Lee se fue del restaurante y se dirigió al hotel, la atmósfera entre Julia y Brandon cambió. El aire fresco de la noche se llevó la tensión que había predominado durante toda la conversación de negocios. Ahora solo quedaba su propia conversación, que parecía estar solo comenzando. ¿Quieres dar un paseo?, propuso Brandon cuando salieron del restaurante. Su voz sonaba un poco nerviosa, pero también había una sincera solicitud. Julia lo miró. Esa noche estaba llena de extrañas encrucijadas y decisiones, y ahora que no estaba el señor Lee, por fin, después de mucho tiempo, sintió algo de paz. Asintió. Sí, hace tiempo que no paseo así, dijo, mirando el paisaje urbano que parecía completamente nuevo, más abierto y, al mismo tiempo, inquietante. Caminaban por la orilla del río, donde la luz de la noche se reflejaba en el agua, creando una atmósfera mágica, casi romántica. El viento ligero acariciaba el rostro de Julia y sintió cómo, con cada paso, le resultaba más fácil respirar. Yo también, dijo Brandon, cuando aceleraron un poco el paso. Siempre con el trabajo. Ahogado en papeles y números. A veces solo quiero estar cerca de los que son importantes. Julia prestó atención a sus palabras, pero no respondió de inmediato. Siempre había sido así, absorbido por su trabajo, pero algo en su tono le decía que sus pensamientos realmente eran sobre algo importante. ¿Y tu amante?, sonrió Julia, deteniéndose y mirándolo a los ojos. ¿No la has olvidado? Brandon parecía un poco confundido, pero en un segundo su rostro adoptó una expresión más seria. Sonrió ligeramente, como si intentara ocultar su incomodidad. Es una atracción temporal, dijo, dando un paso hacia ella. En realidad, siempre te he amado solo a ti. El corazón de Julia se apretó. Esas palabras le sonaban tan familiares, tan apasionadas y a la vez tan peligrosas. No sabía cómo reaccionar. «Brandon, ¿quieres que crea en esto?», dijo ella, con un toque de ironía en su voz, aunque en el fondo deseaba creerlo. Deseaba creerlo mucho. Él se detuvo frente a ella, sus ojos se encontraron con los de ella, y Julia sintió como él le tomaba la mano. La atrajo hacia sí, y ella, sin esperarlo, correspondió a su beso. De repente, todo a su alrededor desapareció. El tiempo, el espacio, todo lo que había pasado antes. Estaban allí, en ese momento, y ese instante parecía tan natural, como si todo lo que había ocurrido entre ellos antes no importara. Después del beso, ella se apartó ligeramente. ¿Qué fue eso? Perdóname por todo, susurró él, con su rostro tan cerca, y en sus ojos había algo sincero, algo nuevo. Empecemos todo desde el principio. Julia sintió como su corazón empezaba a latir más rápido. Lo que antes parecía imposible, ahora se había convertido en realidad. Él estaba frente a ella, y en sus ojos vio no solo arrepentimiento, sino el deseo de cambiar todo. Y ella también lo sintió. ¿Quieres decir que debo olvidar todo lo que ha pasado antes de esto?, preguntó ella, tratando de entender qué quería él de ella. No, dijo Brandon, sacudiendo la cabeza. No te estoy pidiendo que olvides. Te estoy pidiendo que nos des una oportunidad. Una oportunidad para empezar de nuevo. Te prometo que estaré verdaderamente aquí. Podemos arreglar todo. Tú y yo, y Chloe. Podemos ser una familia.
Julia permaneció en sus brazos, sintiendo como su mundo interior se llenaba de luz. Tenía miedo, pero al mismo tiempo sentía como algo en su corazón comenzaba a arder, como los viejos sentimientos volvían a encenderse. ¿Qué dices?, preguntó él, abrazándola más fuerte. Sus manos eran cálidas y Julia sentía ese momento como nunca antes. Ella lo miró y entendió que no podía responderle de inmediato. En su cabeza todo se mezclaba, emociones, miedos, esperanzas, dolor. Pero en su pecho surgió esa chispa que tal vez encendería una llama. Él estaba allí. Le estaba pidiendo una oportunidad, le prometía estar a su lado. Intentémoslo, dijo ella, mirándolo a los ojos. Pero, Brandon, tienes que entender, empezaremos desde cero, pero no olvides que tenemos un pasado. No puedes borrarlo tan fácilmente. Lo sé, respondió él, inclinándose y besándola suavemente en la frente. Pero esto es un comienzo. Y estaré aquí para arreglarlo. Ellos estaban en la orilla del río, y en ese momento todo parecía posible. Y aunque Julia sabía que esto podría ser temporal, también sentía que sus vidas realmente podrían cambiar. Con el tiempo, Brandon empezó a pasar más tiempo con la familia, y ella comenzó a notar cómo su corazón volvía a abrirse a él. Chloe, a pesar de su juventud, también sintió que algo en su hogar había cambiado. Notó cómo sus padres volvían a ser felices, y eso la alegraba.